Hermanos queridos, bienvenidos para este estudio de la palabra del Señor, Números, el capítulo 19. Es un capítulo raro, extraño. A lo mejor aquí hay hermanos que nunca lo han oído. ¿Y qué significa esta vaca? Una vaca alazana, de la que se habla en el capítulo 19. Alazana significa una vaca roja o rojiza, del color de la sangre de una persona, o también, como dice el verso 6, una vaca escarlata. Bueno, con la ayuda del Señor vamos a meditar, a procurar estudiar y avanzar un poquito más en Números, el capítulo 19. El tema para este capítulo es la vaca alazana, una representación gráfica que apuntaba a la obra de Cristo. Como todos los sacrificios los que se habla en el Antiguo Testamento y de manera muy especial en el Pentateuco, los primeros 5 libros, cada expiación, cada sacrificio, cada holocausto es una imagen, una figura o una representación de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Esta figura o esta representación en el capítulo 19 la vamos a estudiar en 5 partes que las quiero anunciar. El capítulo 19, versos 1 al 10, tenemos nosotros las instrucciones para el sacrificio de la vaca alazana. Segundo, del 11 al 13, la purificación con las cenizas de esta vaca rojiza. Tercero, la muerte física y espiritual es consecuencia del pecado, y de esto se habla en el 19, 14 al 16. En cuarto lugar, la obra purificadora de Cristo por su muerte, su palabra y su espíritu. Eso está en los versos 17 al 19. Y en último lugar, la impureza espiritual no puede ser limpiada por uno mismo. Mi impureza espiritual yo no la puedo limpiar, solo me la puede limpiar, y esto es la persona del Señor Jesucristo. Bien, hermanos, con la reverencia que nos caracteriza, y amigos también, nos acercamos a este texto para procurar comprenderlo. El primer punto, tenemos las instrucciones de Moisés, instrucciones que las recibió de Dios para que el pueblo haga este sacrificio. Leamos 19:1. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo. Aarón ya estaba cerca de morir. Esto lo estudiaremos en el capítulo 20, el día viernes, si Dios lo permite. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel, eran como 2.500.000 o 3 millones, ya habían pasado unos 39 años y el pueblo de Israel se acercaba al fin a la tierra prometida. Por su rebelión, un espacio que debió ser transitado en 40 días, más o menos, se transformaron en 40 años por la necedad de su corazón, por su rebelión. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana. Subraye usted esa frase, una vaca alazana. Y miren, hermanos y hermanas, de una vez vamos explicando las cualidades de nuestro Señor Jesucristo.
Dice que tenía que ser perfecta, como todo sacrificio, porque el sacrificio de Cristo fue un sacrificio perfecto, intachable. Jesús nunca pecó, nunca cometió maldad y tampoco nunca podía pecar. Él fue tentado en todo, pero no cedió a la tentación ni tampoco podía ceder, porque Él es Dios, nosotros sí. Nosotros imperfectos. La vaca tenía que ser perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Que no haya falta. En estos días he leído a algunos comentaristas, estudiosos, eruditos, que dicen, si se encontraba una vaca y que tenía unos 3 pelitos blancos, ya no calificaba. Debía de ser toda roja. Y eso, hermanos, era muy inusual, raro, extraño, y hoy también. ¿Y por qué una vaca y no un toro, un novillo, un macho cabrío, un cordero? Los típicos sacrificios que los israelitas presentaban a Dios. Eso mismo, hermano, esta vaca era un sacrificio único, un sacrificio especial. Una figura, una representación, una imagen gráfica de la persona del Señor Jesucristo, perfecto, recto, sin tacha. Su muerte es única, sobre la cual no haya puesto yugo. Dice verso 3, y la daréis a Eleazar, el sacerdote. Era hijo de Aarón. En el capítulo 20, versos 22 hasta el 29, se nos indica que Aarón ya murió. Entonces ya se le va encaminando a su hijo en el trabajo, en el servicio del sumo sacerdocio. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento. Noten ustedes otra diferencia, porque los sacrificios comunes en el Antiguo Testamento se lo hacían en el tabernáculo, dentro del atrio, y dentro del atrio, como ustedes conocen, allí estaba el altar del sacrificio, que era un altar de bronce, y allí es donde se degollaba, donde se mataba el animal. Pero nos dice que este debía ser sacado fuera del campamento. Ya anticipando 1500 años antes de Cristo, Jesús no murió en el templo, ni en su atrio. Jesús fue sacado fuera de las murallas de Jerusalén, en un lugar conocido como Gólgota. Y él salió fuera, lo sacaron fuera del campamento, y allí lo crucificaron, allí murió. Igual esta vaca alazana fue sacada fuera del campamento y la hará degollar en su presencia, en la presencia del sacerdote. Los sacerdotes son los que hacían el sacrificio, pero aquí notamos que otra persona lo hizo. Y el sumo sacerdote en el tiempo de Jesús no fue quien lo asesinó, sino Roma. Fue la autorización de Poncio Pilato. Y Poncio Pilato le delegó esta responsabilidad al centurión romano. Y el centurión romano lo condujo a Jesús y a los otros 2 que iban a ser crucificados por las pequeñas callejuelas de Jerusalén, y lo llevaron hasta el lugar conocido como la Calavera, el monte de la Calavera o Gólgota. Y Jesús comenzó esa vía crucis llevando su cruz. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar, estamos leyendo el verso 4, el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión
la puerta del atrio, con la sangre de ella 7 veces. 7 veces rociar sangre indicaba perfección, que el sacrificio era completo, perfecto. Y luego con esta vaca se hizo algo diferente a los otros sacrificios. Dice el verso 5, y hará quemar la vaca ante sus ojos. Generalmente los sacrificios los animales eran descuartizados, cortados, y se sacaba la grosura y esta se la quemaba delante de Dios, y la carne limpia, la carne pura, como hemos aprendido, era la comida para los sacerdotes, Aarón, sus hijos y sus nietos y toda su familia. Pero esta vaca tenía que ser quemada en su totalidad, así como Cristo entregó su vida, entregó su cuerpo, y hará quemar la vaca ante sus ojos. Su cuerpo y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Entonces era un holocausto. En el holocausto se quemaba todo el animal. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, subrayen cedro, hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Y tenía que ser limpiado. Entonces tenía que haber una confesión de pecados. Asimismo, el que quemó lavará sus vestidos con agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas, eso es importantísimo, las cenizas de la vaca, y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación, es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Hermanos queridos, en el verso 6, luego tomará el sacerdote madera, hisopo y escarlata. Veamos estas 3 referencias en el Nuevo Testamento. La madera. Algunos autores dicen que la cruz en la que Cristo fue clavado era una madera de cedro, pero el texto bíblico no dice nada de eso. Lo que sí dice, un madero. Y esto lo tenemos en Juan 19, 17 y 18. Vamos a buscar en el Evangelio según San Juan, el capítulo 19, los versículos 17 y 18. Juan 19, 17. Y él cargando su cruz, un tronco de madera, un palo, dicen muchos de cedro, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Entonces en el sacrificio de la vaca había madera de cedro. Segundo, también había hisopo, y de esto nos habla Juan 19, 28 al 30. Vean en su Biblia la segunda palabra, hisopo.
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese su quinta frase: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, igual que con la vaca alazana, se la acercaron a la boca, y dice que él hubo tomado un poco de ese vinagre. En su agonía, nuestro bendito Señor Jesucristo. Y también se quemaba con la vaca alazana roja una tela de escarlata. Y a Jesús le pusieron un manto escarlata cuando fue llevado desde Pilato hasta Herodes. En Mateo 27 estamos diciendo que la vaca alazana es una representación gráfica de la persona de nuestro Señor Jesucristo, de su sacrificio. Mateo 27, 27 al 31. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Volvamos a Números, el capítulo 19. Como ustedes pueden notar, hermanos, el Nuevo Testamento tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Y aquí está un buen tema para predicar el Evangelio. Cualquier capítulo de la Biblia, cualquiera de los 66 libros, son aptos, son los mejores capítulos para predicar el Evangelio. Leamos otra vez el versículo 6 del capítulo 19. Luego tomará el sacerdote madera de cedro. Cristo murió en un madero, e hisopo. Con ese hisopo le dieron un poco de vinagre y escarlata, un manto de rey. Le pusieron encima e hicieron burla de nuestro Señor Jesucristo, y lo echará en medio del fuego. El fuego es figura del juicio que arde, en que arde la vaca. Bien, el primer punto dice que tenemos instrucciones por el sacrificio de esa vaca. Las cenizas se las ponía en un lugar limpio. Esto dice el versículo 9. Hermanos queridos, luego una persona que quería ser purificada o que necesitaba ser purificada, tomaba un poco de agua de la corriente, tenía que ser de la de un río, y en el agua le echaba un poco de ceniza. Y entonces el sacerdote echaba un poco de esa agua sobre la casa, objetos y también sobre las personas. Y la persona era purificada, pero siempre con la ceniza. Así entonces nosotros, cuando pecamos continuamente, hermanos, no podemos vivir un solo día sin pecar. Por esa razón, la confesión continua es señal de una conversión genuina. La persona que se ha convertido genuinamente siempre está confesando. Usted no ha pecado hoy o ha pecado hoy. En este día yo he vivido sin pecar. Todos hemos pecado hoy alguna vez. Y todos hoy, antes de descansar,
tenemos que decirle al Señor que le confesamos nuestros pecados. Había una purificación continua. Tomaban agua corriente y le ponían un poquito de ceniza y luego eso se rociaba, dando a entender que la persona quedaba purificada. Hoy no se hace eso. Eso no es necesario, pero era una figura, una representación, una imagen de lo que Cristo hoy ha hecho por nosotros, de lo que Él ya hizo por nosotros. En segundo lugar, la purificación con las cenizas de la vaca alazana. Esto lo tenemos en los versículos 11 al 13. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Aquí lo que está diciendo es que todos nos contaminamos continuamente y pecamos, ofendemos a Dios. Al tercer día se purificará con aquella agua. ¿Con qué agua? Agua mezclada con la ceniza de la vaca presentada en holocausto. Quiere decir que el que perdona pecados siempre es Cristo. Y el que tenemos que confesarle nuestros pecados es Cristo. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Hoy no hay que esperar 3 días ni 7, sino le confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados en el mismo momento que hacemos la confesión. Y si al tercer día no se purificare, dice el versículo 12, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver, todo aquel que se contamina. Hoy, ¿quién vio pornografía? Tocó cadáver. Hoy alguien sobornó a una autoridad, tocó cadáver. Alguien mintió, tocó cadáver. Alguien dijo un chisme, tocó cadáver. Se enojó contra su cónyuge de manera injusta, tocó cadáver. Tuvo un momento de orgullo, tocó cadáver. Dice, todo aquel que tocare cadáver tiene que ver con el pecado al que siempre estamos expuestos. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó y aquella persona será cortada de Israel. Entonces, el que no confiesa su pecado, de entender que nunca se ha arrepentido. Y la persona que no se ha arrepentido, esa persona se condenará. Por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. El agua de la purificación, que era agua con la ceniza mezclada, tenía que ser rociada sobre la persona. Y el que no permitía que esa agua con ceniza caiga sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. El que no conoce a Cristo tiene que confesar sus pecados, tiene que arrepentirse, tiene que convertirse a Dios. Y cuando se arrepiente, cuando se convierte, Cristo le perdona. Y ya no tenemos que volver a pedir perdón, hermano, ya no, porque ya nos perdonó. Cuando nos arrepentimos de todo corazón, Él perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros. La sangre de Cristo limpia todo pecado y toda maldad cuando ponemos nuestra fe en Él. Pero como a veces pecamos, ya no le volvemos a pedir perdón, sino le confesamos. Como dice Juan 1 del 7 al 9, le confesamos nuestros pecados. Y le decimos, Señor, mira, me enojé, pequé contra ti. Mira, Señor, tú sabes bien, hoy soborné. Y entonces yo te confieso este pecado. Me duele, estoy triste por haberte ofendido y sé que contristé al Espíritu Santo de Dios.
Dice la última parte del verso 13. Y aquella persona que no confiesa su pecado, que no se arrepiente, será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Quiere decir que hay mucha gente que ha decidido vivir de espaldas a Dios y viven en sus delitos y pecados y van a morir en sus delitos y pecados. No son purificados. No han querido que el agua mezclada con la ceniza caiga sobre ellos. En tercer lugar, la muerte física y espiritual es consecuencia del pecado. De esto se habla en los versículos 14 al 16. La muerte física y espiritual. Vamos leyendo. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Acuérdense que Dios ordenó que todos los de 20 años arriba murieran. Hermanos, tenía que morir mucha gente. Y se dice que por lo menos morían 40 o 50 personas por día. Y entonces por todas las cabañas, las carpas, y en medio de todas las tribus había gente llorando porque la muerte estaba día tras día. En la mañana, en la tarde, en la noche. A cada momento habían velatorios y sepulturas, velatorios y sepulturas. Porque Dios dijo que esa generación rebelde debía morir. E iba a entrar una nueva generación, los que tenían 20 años hacia abajo. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella, el que va al velatorio, será inmundo 7 días. La muerte es consecuencia del pecado. Y toda vasija abierta, cuya tapa no esté bien ajustada, será inmunda. Miren si las cosas en la cocina tienen que estar bien cerradas. Y las cocinas que son descuidadas, se dejan la tapa abierta en la azúcar, se meten las cucarachas, los grillos y las hormigas. Pero si está bien tapada, no se meten. Yo recuerdo que fui a hacer una visita a un lugar y me ofrecieron un pan. Y el pan estaba dentro de una funda, pero la funda sonaba. Y era que estaba llena de cucarachas. Y aunque la Biblia dice que hay que comer todo lo que le pongan en la mesa, yo sabía que si comía ese pan moría. Y por supuesto le dije que no iba a comer eso. El pan estaba dentro de la funda y la funda sonaba, llena de cucarachas. Hermanos, entonces dice que si, el verso 15, y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada, será inmunda. La persona que iba a un velatorio quedaba inmunda. Y luego esa persona, esa mujer, cuando va a su casa con esa ropa inmunda, entonces contaminaba las cosas, los enseres que estaban con su tapa abierta. Pero Dios de esta manera también quería preservar la salud. Yo no sé, hermanos, si cuando ustedes van a un velatorio se bañan. Hay algunos aquí que se nota que no lo hacen. ¿Y cuántas enfermedades habrán traído a la casa del cementerio? ¿Se acuerdan en la pandemia qué había que hacer? Bañarse con una manguera afuera, dejar todo allá, y hasta había que lavar el carro, las llantas del vehículo, desinfectarlas. Pero debe ser una práctica, hermanos, que cuando uno acompaña a alguien al cementerio, allá hay mucha contaminación física y lo mínimo es bañarse.
Y hay hombres que vienen sepultando un muerto y en la noche quieren estar con su esposa. Y la esposa lo echa de la cama y está bien. Que se vaya a bañar primero. Acá dice, será inmunda. Verso 16, y cualquiera que tocare a algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. 7 días será inmundo. Se repite la palabra inmundo, 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 porque la muerte física y la muerte espiritual es consecuencia del pecado. ¿Recuerdan ustedes un tema que predicamos anteriormente? Todos somos inmundos. Todos hemos nacido con una naturaleza caída, inmunda, desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, se rebelaron contra Dios. Esto dice Génesis 2, 16 y 17. Busquen en sus Biblias Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol, uno solo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, físicamente y espiritualmente. ¿Qué es la muerte espiritual? Separación de Dios. ¿Qué es la muerte física? También separación. El alma se separa del cuerpo y se produce la muerte, que siempre es triste. Vino como consecuencia del pecado. Y entonces dice Romanos 5:12, la muerte pasó a todos los hombres. Y la buena noticia, hermanos, en este momento que ustedes se van a morir, todos. Todos van a morir, y yo también. Todos nos vamos a morir. Romanos 5:12. Busquemos en Romanos el capítulo 5 y el verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, esto es Adán, y por el pecado de nuestro primer padre Adán entró la muerte, así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres, a ustedes y a mí, por cuanto todos pecaron. Por causa del pecado ustedes se morirán y yo me moriré. De esto habla el sacrificio de esta vaca alazana, que nosotros nos vamos a morir, pero Dios no muere, Cristo tampoco. Y 1 Corintios 15, 22, después de Romanos viene 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo todos resucitaremos con un cuerpo inmortal. En Cristo. Sin Cristo también habrá una resurrección de condenación. En Cristo todos mueren y seremos vivificados. Pero en Adán todos mueren y serán condenados, a no ser que se arrepientan de sus pecados. Volvemos a Números, el capítulo 19. Ahora vamos al cuarto punto. La obra purificadora de Cristo. Acuérdense que purificaba el agua en el que se ponía la ceniza de la vaca alazana. Y eso se ponía sobre las personas y la persona quedaba purificada. Pero hoy la sangre que Jesús derramó en la cruz nos limpia de todo pecado y toda maldad. Leamos los versículos 17 al 19.
Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente. Agua corriente es agua del río o de un pozo, agua viva, en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles y sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Cuando una persona levanta a un muerto, hay unos que los maquillan, se dedican a eso, es una profesión. Yo no sé quién puede estudiar una cosa así, pero esas personas ya quedaban inmundas, contaminadas. Y siempre uno tiene, a nosotros los pastores nos toca la triste responsabilidad de sepultar a muchas personas, y cada vez que hay una sepultura nos recuerda el Señor que pronto también será la nuestra. Probablemente iremos al mismo lugar donde hemos ido tantas veces a sepultar a personas tan queridas. Dice el versículo 19: y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será limpio a la noche. Hermanos, ¿qué significa esto? Yo me llamo David Mutre y los insto a ustedes para que confiesen sus pecados, pero yo también tengo que confesar mis pecados. Ustedes confiesan sus pecados y yo confieso mis pecados, porque también soy oveja. Ustedes pecan a veces y yo también. Todos tenemos que confesar nuestros pecados y ponernos a cuentas delante del Señor. Vamos a leer unos versículos del Nuevo Testamento en el que se habla de la obra purificadora de Cristo por su muerte, su palabra y su espíritu. Veamos primero por su muerte. Hebreos 13, 10 al 12. Hebreos 13, 10 al 12. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Estoy leyendo Hebreos 13, ahora 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera del campamento, fuera de la puerta. La vaca alazana era llevada fuera del tabernáculo y Cristo fue llevado fuera del templo. No murió en el altar del sacrificio, ni en las inmediaciones del templo, sino fuera. Por eso dice el verso 13: salgamos pues a él, ¿dónde? Fuera. Salgamos a él fuera de este mundo asqueroso. Salgamos a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Cristo murió fuera. Ahí derramó su sangre, ahí murió en la cruz como nuestro sustituto. Primero. Entonces, en segundo lugar, vamos a leer Juan 7, 38 y 39. Su muerte fue fuera por mí. Segundo, Él nos limpia por la palabra. 7, 38 y 39 de Juan.
Dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces la persona que cree en Cristo, de su interior saldrán corrientes de aguas, quiere decir para ayudar a otras personas. Y el tercer pasaje es Efesios 5:26. Él compró su iglesia a precio de sangre, se entregó por ella por amor, dice 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esa agua viva en la que se ponía la ceniza representa la palabra de Dios que nos limpia. Dice el salmista: ¿con qué limpiará el joven su camino? Ya no con ceniza, ya no con agua de pozo ni de río. ¿Con qué limpiará? Estudiando la Biblia y obedeciendo la palabra de Dios. Y en último lugar, la impureza espiritual no puede ser limpiada por uno mismo. Por uno mismo, no puede. Terminemos de leer la última porción del capítulo 19 de Números, ahora los versos 20 al 22. Dice Números 19, 20 al 22. Y el que fuere inmundo y no se purificare, ¿qué implica? No recibía el rociado de agua mezclada con las cenizas de la vaca alazana. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada, significa morirá en sus delitos y pecados. Será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Otra vez, ¿en qué consistía el agua de la purificación? Agua con la ceniza de la vaca sacrificada, de la vaca que había sido quemada totalmente en holocausto. Estamos diciendo que esa vaca alazana era o fue una representación gráfica, una figura, una imagen que apuntaba a la obra de Cristo en la cruz. Verso 21. Les será estatuto perpetuo. Hoy ya no una vaca, ya Cristo se entregó una sola vez, murió por nosotros los pecadores. Les será estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Lo que está diciendo aquí es: todos pecamos y todos necesitamos cada día la purificación, porque cada día pecamos en algo. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo. Estamos leyendo el verso 22. Y la persona que lo tocare será inmundo hasta la noche. Y para que no siga inmundo, ¿qué tenía que hacer? Rociado del agua purificadora, agua viva mezclada con la ceniza del holocausto de la vaca. Hoy, ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados. Hoy, antes de dormir, bueno, ¿qué malo hicimos hoy? ¿Pecamos contra quién? Hoy hay que pensar. Hemos tenido malos pensamientos. Juzgamos a una persona indebidamente. Hermanos, murmuramos de una persona. ¿Quién sabe? Cada uno conoce su situación. Hebreos 9, 13 y 14. Hebreos 9,
13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas, aquí está la vaca, dice, de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Si el agua mezclada con la ceniza del holocausto de la vaca limpiaba, tapaba el pecado. Verso 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Si la sangre de los toros, de los machos cabríos, de los corderos y de esta vaca quitaba, limpiaba temporalmente, cubría el pecado, lo tapaba, la persona recibía un perdón temporal. Dice el autor de la epístola a los Hebreos, verso 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció? Él se entregó voluntariamente, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿La vaca alazana tenía alguna mancha? Ninguna. Era roja totalmente, sin defecto. Y Cristo sin defecto. ¿Cuánto más limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que ya limpiados y lavados con la sangre de Cristo, para que sirváis al Dios vivo? ¿Para qué nos ha limpiado Cristo? Para que lo amemos, para que le sirvamos. Él nos ha limpiado, ya no con las cenizas mezcladas con agua, sino su preciosa sangre derramada en la cruz por nosotros. La persona que acepta, que recibe, que reconoce que el justo Cristo murió en la cruz, recibe el perdón de pecados, el Espíritu Santo, la vida abundante y la vida eterna. ¿Qué dice Números 19 y el verso 20? Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada. Y de esto habla Juan 3, 16 hasta el 18. Juan 3, solo sabemos de memoria el 6, el 16. Juan 3, 16 hasta el 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, de eso habla el versículo 20 del capítulo 19 de Números, será cortado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, será cortado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el mundo habitamos dos grupos de personas, un grupo que es pequeño y el otro es incontable. Los que hemos creído en el sacrificio de Cristo y los que lo rechazan. Hermanos, ¿en qué grupo está usted? Amigos queridos, ustedes saben bien en qué grupo están. Hay un grupo grande, muy grande, inmenso, y hay un remanente pequeño, los que hemos creído en Cristo. No somos muchos, porque el camino que conduce a Dios es un camino angosto, sinuoso, difícil, la puerta es estrecha. Y el otro camino de los que no creen en el sacrificio de Cristo es ancho y espacioso. Por ese camino ancho y espacioso van todas las religiones del mundo. Y lamentablemente por ese camino van millones y millones de personas.
Dice allí el verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree en el sacrificio de Cristo ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el último versículo, hermanos, que si lo conocemos también de memoria, como los creyentes a veces pecamos, aquí está el remedio. Ya no tenemos que ir al sacerdote para que nos eche un poco de agüita mezclada con cenizas. Eso ya no es necesario. Eso es una figura de la muerte de Cristo. Ahora, ¿qué nos dice Primera de Juan 1, del 7 al 9? Dice Primera de Juan 1, 7 al 9. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, aquí están hablando los creyentes, y Juan se incluye. Si decimos que no tenemos pecado, porque hay personas que dicen que ya no tienen la naturaleza pecaminosa. No, dice, tenemos pecado. Todavía una naturaleza que nos inclina a lo malo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Dios no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, porque a veces pecamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en vosotros. El antiguo Israel tenía que ir al sacerdote. El sacerdote tomaba un poquito de ceniza, la ponía en el agua viva y luego rociaba sobre la persona y la persona quedaba purificada. Hoy, como es, Cristo ya derramó su sangre en la cruz. Y hermanos, cuando pecamos, una salida tenemos. ¿Cuál es? Confesar nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Y vamos a hacer una oración de confesión a Dios. Y para los que nunca se han arrepentido de sus pecados, en este momento, los que están aquí presentes o amigos que están con nosotros conectados, pueden confesar sus pecados, arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios de todo corazón. Oremos. Te agradecemos, Señor, por este culto y por este estudio de la palabra del Señor, el capítulo 19 del libro de Números. Gracias, Señor, por este testimonio escrito. Esta vaca rara, alazana, Señor, esta vaca roja, esta vaca única, esta vaca carmesí o escarlata, del color de la sangre, tenían que buscarla en todo Israel. No debía tener defecto y era quemada íntegramente en holocausto delante de Dios. Y así nuestro bendito Señor Jesucristo, Dios encarnado, perfecto, santo, nunca pecó, nunca se halló en él maldad y nunca podía pecar, porque Él es Dios, totalmente hombre, totalmente Dios. Murió en la cruz voluntariamente, murió por amor, derramó toda su sangre y su bendita sangre es la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. A los que somos creyentes, a los que somos tus discípulos, ya nos perdonaste nuestros pecados pasados, presentes y futuros, pero a veces pecamos. Y aquí estamos personas, Señor, que a veces pecamos. Mi hermano, mi hermana allí de pie,
¿Qué pecados ha cometido hoy o he cometido yo? Este es el momento para que de pie le digamos al Señor: Señor, te confieso mi pecado o mis pecados. Digámosle, cada uno ahí en su mente, en su corazón, los aquí presentes o los hermanos que están participando con nosotros de este culto. Allí dígale: Señor, siendo que tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados, te confieso mis maldades. Hoy reconozco que hice algo malo delante de ti. Confiésele, dígale: yo no tengo ni idea, ni usted tampoco tiene idea de lo que ha pasado conmigo, pero todos tenemos que confesar nuestros pecados. Creo que es muy difícil que haya un día que vivamos sin pecar. Y Señor, te confesamos nuestros pecados. Y oramos también en este momento por nuestros amigos, los que nunca se han arrepentido, para que no sean cortados del pueblo de Dios. Amigos aquí de pie, o los que están participando con nosotros de este estudio, confiésele sus pecados. Alguno puede pensar: pero he hecho tantas cosas malas, ¿será que Dios me puede perdonar? Sí. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Allí dígale: Señor, me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis maldades. He vivido de espaldas a ti. Perdóname. Reconozco en este momento que tú moriste por mí en la cruz. Tomaste mi lugar en la cruz como mi sustituto. Perdóname. Lava las manchas de mi alma. Dame tu Santo Espíritu. Dame una vida nueva. Ayúdame, Señor, a vivir una vida nueva desde hoy. Otra vida, no otra religión, sino otra vida, la vida abundante con Cristo Jesús. Muchas gracias por esta salvación tan grande. Ayúdanos, Señor, a todos a permanecer con la mirada en ti. Y cuando pecamos, que no posterguemos, que no dudemos, confesar nuestros pecados. Gracias por este estudio, porque has hablado nuestra alma y corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos amados, que Dios los bendiga, y a los que han estado con nosotros participando de este culto vía internet, Dios les bendiga, y un abrazo en el amor de Jesucristo para todos ustedes.